Hay diagnósticos que cambian nuestra percepción de la vida. Hay unos que nos transforman, otros que nos dejan estancados. El tema está en cuál tú escoges, qué camino escoges para vivir la vida. Hoy nos encontramos con una persona que ha transformado su vida por completo, que a pesar de un diagnóstico médico, hoy en día es un referente para muchas personas en su municipio de Ciénaga de Oro. Y de esta manera le damos la bienvenida a Freddy Durango Franco, un ingeniero industrial, hoy empresario, y que también ha sido líder en una iniciativa social importantísima como es la Fundación Franco. Freddy, bienvenido a nuestro tercer episodio de Aunque Incomode Podcast, porque lo que sana, primero incomoda. Muy buenas tardes, creería. Gracias por la invitación. Acá ustedes muy agradecido pues con Dios también por tenerme en este momento y aprovechar esta oportunidad para referenciarnos más adelante pues en toda esta historia que ustedes están presentando. Bueno, empezamos, Meli. Bueno, hablemos de quién era Freddy antes de ese diagnóstico que cambió su vida en un antes y un después. Freddy Durango eh, era simplemente un adolescente sin visión en ese momento de la vida, por decirlo así. Me repico con esa historia que me cambió mi vida en dos, o ese diagnóstico, como acabas de mencionar, que parte mi vida en dos, porque pues básicamente de allí surge el propósito de mi vida. En ese momento, como era un adolescente, pues no lo veía, no lo tenía visionado, pero posteriormente, en el transcurso del pasar del tiempo y darme cuenta realmente a dónde quería llegar con todo eso, pues fui analizando el, el entorno donde estaba desarrollándome y quería visionarme mucho más allá de donde estaba. Entonces, Freddy Durango hoy en día es un ingeniero industrial, eh, en ese momento un asalariado que trabajaba en una empresa privada y pues no tenía esa visión, digamos, empresarial que hoy en día pues manejo y todo ese enfoque en el tema de un propósito de vida que es luchar por las personas con vulnerabilidad, sobre todo las personas con discapacidad. ¿Cuántos años tenía Freddy en esa época? Bueno, en ese momento tenía 16 años cuando me entero no, o sea, no es que me entere, sino es que yo era futbolista en ese momento. ¿Qué pasa? Que noto una diferencia en el rendimiento como tal, Ok. ¿sí? Y pues ese rendimiento me hace verificar que algo no está dentro de lo normal. Y empiezo pues a hacerme estudios como estudios de asto, estudios de sangre, y pues no salía nada. Hasta que un día me remiten a neurología. Y en neurología pues obviamente me mandan un examen que se llama CPK, que es la creatinquinasa. Y efectivamente los niveles de CPK indicaron la patología que hoy en día está. Freddy, en ese momento tú eras como cualquier adolescente, estudiaba, amigos, vida social, y empieza un proceso médico. ¿Cómo fue? Lento, largo, expectativas, nervios, sustos. ¿Qué pensabas que era antes de conocer qué era el término CPK? Exactamente. Mire, hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día tenemos la tecnología a favor. En ese entonces no había internet, Ok, que pues nos venimos de un pueblo ok. donde escasamente jugaba con el trompo, la bolita de uña, pues eh, digamos que el impacto no fue pues, tan traumático, por decirlo de esa manera, porque cuando te dicen a ti es que tienes una patología de donde 100.000 personas una, Ok. tú quedas como que, sí, pero vea doctor, lo que pasa es que yo no tomo, yo no fumo, mándame un Mm. tratamiento, yo lo hago juiciosito. He ahí el problema. Ah, ¿por qué? Ah, es que tu patología es una enfermedad huérfana o rara y no tiene un tratamiento. Entonces ahí como que tiene un choque uno, pero como no hay toda esa información, de que comience de pronto a envenenar tu cabeza, tú te quedas como relajado y dices, ah, bueno, sí tengo una patología, pero no pasa nada. Esperemos a ver qué pasa en el tiempo. Es decir, a ti te dan el diagnóstico, pero tú deme el tratamiento, ¿sí? O sea, Sí, uno claro. espera, el diagnóstico es igual a tratamiento y yo continúo con mi vida. ¿En qué momento viene el choque?
Bueno, el choque viene exactamente cuando comienzas a verificar, a validar más bien, que para subir una escala o una escalera, tú dices, ya se me dificulta. Ok. ¿Y cómo hacías en Ciénaga de Oro? Porque Ciénaga de Oro es un municipio que tiene demasiados muros. Sí, en Cienadoro es mucho más difícil y hay partes que son de lomas. Entonces, Sí, que son elevadas. por eso es que Ciénaga de Oro está rodeado por sus tres cerros y La misma iglesia, con todo el sí, acceso, con las escalas. de hecho, yo soy muy creyente y soy muy, pues, católico, cristiano, y cuando iba a la iglesia los domingos, menos mal que la baranda Ujú. de la iglesia estaba allí, porque si no, no podía subir. Entonces me apoyaba muy fuerte en la baranda y trataba de subir todas las escalas. Es decir, empieza un tema con la movilidad y ahí aterrizas en tu mente, ok, esto fue lo que me dijo el médico. Eso ya es una realidad. Exactamente, ya empiezo a ver la realidad de otra manera, ya empiezo a estudiar un poco más la patología, ya Wow. empiezo a, a mirar más casos de familias de este tipo de patología, porque es que Ujú. si me creyeran hasta hoy, que tengo 40 años, apenas conozco un caso y en Medellín, porque Dios me lo puso ahí para que conociera una señora de 51 años Ok. que tiene la misma patología hoy en día. Pero esa enfermedad hay mucha, o esa patología, hay muchas familias. Entonces, los síntomas son muy parecidos, pero hay muchas familias. O sea, hay muchos tipos de distrofias musculares y que obviamente al sol de hoy tampoco tienen tratamiento. ¿Sí? Entonces, sumado a un tema de desconocimiento por la época, por la tecnología, Sí. ¿cuál es el nombre de la patología? Bueno, en ese entonces, cuando yo iba al neurólogo, que es la especialidad que a mí me trata, y que en ese entonces para tú ir a una cita de fisiatría tenías que esperar como un año, Ok. porque el fisiatra en ese entonces muy poco se conoce de fisiatra, pero ¿eso qué es? 16 años, más o menos en qué año Estamos fue hablando eso. del año 2004, más o menos Ok, por ahí, hace 20 años. aproximadamente 20 años. O sea, yo actualmente, de haberme diagnosticado la patología, tengo 24 años. Wow. O sea, hoy en día tengo 40 años. Cuando salí del colegio, del bachillerato, fue que me empecé a hacer los estudios. Me hice unos estudios aquí y aproveché en el 2005, fui a Bogotá y me hice unos nuevos estudios. Y eso es una historia muy bonita y que da risa porque en Bogotá, pues yo llego, pues solo, por decirlo así. Mi tío me dice, no, pues yo te voy a dar la plata, pero yo me tengo que ir para Senador. Ujú. Y me toca enfrentarme a esa realidad solo. Es un pelado de 17 años en En esa Bogotá. época. Y voy a una clínica que se llama la Clínica Marley, una clínica muy Ujú. reconocida. Y bueno, pregunto cuánto es la consulta, 150.000 pesos en ese En esa entonces. época. Estamos hablando de 24 años. Una neuróloga me atendió, me atendieron de una vez, ni siquiera como era privada, particular, perdón, y la clínica privada. Llego, ella me dice, desnúdate, pues siempre nos mandan a desnudar para mirar los patrones de movimiento y de movilidad. Y pues básicamente me dice, espérame aquí, Ok. ¿sí? O sea, me dice, espérame aquí, porque como son casos muy particulares, Y estoy en pelota. no, en boxer, ni siquiera existía el boxer, los calzoncillos esos que el Ok, leopardo, ok. Ni siquiera con la ¿no? Y batica. el color peor todavía, Ay, ni Dios me mío. recuerdes. Ok, ok, listo. Y ella se va. Sí, me dice, acompáñame. Ven, yo me viso, vístete y acompáñame. Yo me viso, la acompaño y cuando llego a una junta médica, ocho especialistas diferentes y me dice, no, Y tú, desnúdese nuevamente. Yo como que, ¿en y tú de serio? 16, 17 años. 17 años. Y solo. Y solo. Solo. Solo porque, como le digo, pues obviamente ningún familiar de acá era mi tío, pero él tenía que venirse porque tenía sus obligaciones acá Ujú. como docente. En ese entonces él era docente de una institución educativa en Ciénaga de Oro. Pero ya me sabía movilizar un poco en Bogotá porque yo pues empecé a trabajar en un restaurante allá en Bogotá, ¿sí? Y en ese restaurante pues ya me empecé a conocer personas y me explicaban, no, mira, toma tal ruta, tal. En ese entonces uno se movía más con buseticas, porque el Transmilenio estaba como apenas Empezando. en obras, algunas rutas sí manejaba, pero otras no.
Y pues me pasa la historia de que llego y no, desnudes otra vez. O Con sea, ya no 8. delante de uno, sino delante de De 8. Qué ocho. vergüenza, el mismo pantaloncillo para O la sea, historia. Pero ahí ya tú comenzaste como que, ok, hay algo raro para que me vean 8 médicos al... Exactamente, y yo, no, aquí está pasando algo. aquí Y está todos pasando llegan a la algo. conclusión que lo mire un especialista que se llama hoy en día, me acuerdo del nombre de él, se llama Luis Miguel Camacho. Es un especialista en músculos de una universidad en Alemania y todos ellos, no, que lo mire Luis Miguel, que lo mire Luis Miguel. Y lo llamaron allí. Luis Miguel. ¿Quién es Luis Miguel? No sé, yo pues solamente esperaba que me dijeran. Y lo llamaron delante de mí. Uno de los médicos llamó a Luis Miguel, tenemos un paciente así, así, ya sabe. Mándemelo. Y ¿Para yo dónde? como que, pero venga, me va a mandar para otro especialista, yo no tengo esa plata. Tú sacando cuenta con lo que te dejó el Sí, tío. pero si esta me costó 150, no me quiero imaginar el especialista. Ok. Total. Total que me dice, no, mándelo. Entonces yo vine, me dijeron, no, esta es la dirección, con un taxi, ¿estás? Llegué al consultorio privado de él, me atendí, me esperé el turno, eran mediodía más o menos a esta hora. Duré con él como una hora en consulta y yo al final era como que preocupado, o sea, me preocupaba más en cómo le voy a pagar a este señor O sea, al hecho del diagnóstico. tú ¿Sí me llegaste entiendes? sin saber el precio. Ok. Sí, obviamente, me preocupaba más el hecho de saber cuánto le me va a cobrar este señor a mí, no tengo sino apenas 20.000 pesos en el bolsillo. Que tanto de pronto lo que él me fuera a decir de la patología. Efectivamente, en Córdoba estamos digamos, en un departamento que, pues, lastimosamente, en ese entonces, pues, hoy en día también se ve un poco reflejado. Este tipo de patologías no están muy avanzadas en los estudios y, pues, los equipos que usan para, como electromiografías, eh, digamos, exámenes de neuroconducciones, eran, pues, equipos muy básicos. Entonces esos equipos, cuando yo llegué y le muestro los exámenes al doctor Luis Miguel, me dice, eso está muy pobre, hermano. Entonces me dice, bueno, si quieres que te dé un diagnóstico real, te hacemos una biopsia muscular, te hacemos una electromiografía y te mandamos un examen de sangre. Ok. Esos exámenes de sangre son el CPK y el LDH, que fueron los que diagnosticaron acá Ujú. con Hernán Sierra Elevados. el tema de la patología. Entonces, así fue el proceso y pues me hice los exámenes con él. Al final, el mismo diagnóstico. En ese entonces, miopatía congénita. O sea, ese era el nombre. Ah, doctor, pero miopatía, ¿eso ¿De qué qué? es? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y no había Google en carta aquí. Nada, o sea, es que era Un muy libro. difícil de pronto, como que si ellos no saben que es especialista en Alemania, ¿qué voy a saber yo? Ok. Entonces, miopatía no me dijo, no, resumen, miomusculopatía, enfermedad, una enfermedad, no músculos, ¿Y qué es congénita? y que es congénita. ¿En tu familia tienes alguien que tenga esta patología? Y yo, pues hasta la generación que conozco, no. Ok. Y yo apenas conozco una sola generación y qué nombre, o sea, sí, que voy a saber cuando mucho un azúcar, una gripa o una Una hipertensión hipertensión, que es lo de los tíos. pues, de los viejos, ¿no? Entonces, no, es algo muy... Enfrentarse a esa realidad es mira. Yo les quiero decir algo. Alguien decía una vez, la discapacidad es un espejo en el que nadie se quiere ver. Total. Es un espejo en el que nadie se quiere ver. Y tú comienzas a pensar en un pasado, en una historia, las personas con discapacidad eran tildadas como una maldición, que es temas maldiciones generacionales, que, no, que el pobrecito, que el especial, y alguien por ahí decía, no, pero es que especiales son las pizzas. ¿Sí? Entonces es enfrentarte a esa realidad cuando tú comienzas a decir, no, pero es que me van a ver como alguien especial. Me diste reflexión, me diste chiste en una sola frase. Ok. Sí, sí, es que es real, esa es la realidad. La realidad es cuando tú comienzas a enfrentar el mundo y más en un pueblo donde todas las barreras físicas, actitudinales Cultural. y de información están A la hora. no a la favor tuyo, sino en contra Contra tuyo. tuyo. Entonces, es ahí donde empiezo yo a analizar la lucha que una persona con discapacidad hoy en día tiene. Se llámese discapacidad visual,
llámese Auditiva. discapacidad física, Mo- llámese discapacidad psicomotriz, psicomotriz. ¿sí? Llámese discapacidad Auditiva. sordoceguera. Sordoceguera. Entonces, ahí es donde empieza uno como que a ver el mundo de otra manera, a ver el sistema y dices, bueno, algo está pasando aquí. Le soy sincero, iba al médico, la misma frase, iba al médico, la misma frase y pues dije, no voy más al médico. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cuáles fueron después de que te desbloquean la palabra miopatía congénita, cómo se desarrolla tu vida? El inicio de la universidad, tú volviste a hacer deporte, tu vida Amalia, mira, social. La enfermedad, no la Sí. aceptaste, cuestionaste, porque a mí, Sí, mira, uno llega a un momento en que se pregunta el por qué a mí, pero uno dice, bueno, cuando tú eres un hombre de fe o una mujer de fe, tú dices, debe haber algún propósito. Y eso baja un poco. Ok. Cuando yo me descubro patología, pues yo apenas voy a empezar la universidad. Pues entonces yo hice mi vida, no, señor, yo no tengo ninguna patología en estos momentos y no se me está reflejando. Sigamos, O sea, capítulo negación, para adelante. para adelante. Pasemos la hoja y sigamos. De hecho, como les decía, iba al médico, eso sí, médico, no, que hay que hacerte ese examen, que hay que hacerte esta prueba, porque pues entonces decía, no, hay que hacer una prueba que hoy en día se llama prueba de Pompe, para ver si de pronto tienes un tratamiento o algo positivo que te ayude a mejorar la calidad de vida. Pero no te dicen, no, es que te va a ayudar a cambiar, no, te va a curar. Como, tómate esta pastilla que te va a quitar la gripa. Sí. No. Es mejorar. Vamos a hacer una prueba de Pompe, si te sale positiva, tenemos una posibilidad de que mejore tu calidad de vida. Ok. Entonces, yo dije, no, caramba, voy a cualquier médico, el mismo diagnóstico, no tengo un resultado, ni siquiera saben ellos qué es la patología. Entonces, me alejé de eso y comencé a vivir mi vida normal. Ok. Yo tenía una banda de rock, Amalia, no sé si te recuerdas, Sí, claro que sí. tocábamos, De hecho, él es me músico. la gozaba, ¿no? Tenía mi banda y con ellos nos presentábamos, tal, y eso, perfecto. Siguiendo el punto de la parte de la universidad, yo pues iba a mi universidad, me tocaba caminar una trayectoria muy bacana, desde la entrada hasta el fondo que tocaba en las facultades de ingeniería. De ingeniería industrial. Entonces, todos los días me pegaba mi caminata. Es decir, fortalecías músculos sin querer ahí. Entonces yo decía, pues no, pues, o sea, es hacerse la idea de que como no tienes un conocimiento y como no, es que no tengo el internet donde investigar y decirme, llenarme la cabeza de decir de información que tampoco iba a entender. Es decir, fue una visita a Bogotá de un dato que te dieron, pero tú Ya, avanzaste. hasta ahí. en Ahí ese queda. momento la tecnología te fue a favor tuyo, Sí. porque uno hoy en día le dice, no, tienes tal cosa y uno busca en Google, tal. Exacto. Tienes cáncer, te vas a morir, vas a quedar inválido, o sea, en Google te dice lo peor. Literal. Y la mente enseguida comienza a jugarte una mala pasada. Uno comienza enseguida como que, bueno, me voy a limitar porque Google dijo que esto me va a pasar. O sea, a ti la tecnología en ese momento fue súper Sí, a favor porque positivo. tu mente no pensó en eso. ¿En qué momento miopatía congénita cambia al nombre que hoy tienes? Cuando nuevamente retomo los estudios médicos, ya ahí sí la especialidad genetista. ¿Cuántos años Más o pasaron? menos como 8 años. Desde el primer diagnóstico. Sí. Incluso me atrevo a afirmar que es más porque cuando eso 2013. básicamente el genetista, o sea, para tú sacar una cita con genetista, pues aquí en Montería no la había. De hecho, creo que todavía ni siquiera lo mandan para Medellín. Ya hay una. Bueno, ya hay una, pero entonces cuando yo me lo hice, tocaba todo Medellín. Y pues allí con el genetista, la primera cita, diagnóstico. No, pero vamos a mandarte a hacer eso se llama una examen de exones o prueba molecular. Ok. Ese es el examen genético que le hacen a uno que dura como 2 meses, 3 meses en llegar. Exactamente. Entonces a mí nos da 90 días el examen mientras mandaban la muestra de Estados Unidos y tal. Ok. Pero yo en la primera cita apenas él me manda el examen. O sea, a mí me tocó volver como a los 3 años. Por eso te digo que son como un poquito más de tiempo. Y me hago el examen de exones o la prueba molecular y ya ahí sí sale el diagnóstico. Pero en ese momento tú
o sea, tu estilo de vida, ¿ya había incomodidad, Sí, molestia? ¿Qué te sentías? efectivamente ya la patología es, voy a decirlo así, es progresiva, degenerativa e irreversible. Ok, tres apelativos, tres calificativos. Progresiva, degenerativa e E irreversible. irreversible. Eso quiere decir que todo el estrago que me iba haciendo, pues ni con ejercicio lo iba a poder conseguir devolverlo otra vez a como estaba antes. Entonces, ese tiempo, obviamente la patología aprovechó para hacer su daño. Lento, pero lo hizo. Sí, claro. Entonces ya fui perdiendo más movilidad, me alejé de la música, me alejé del deporte, me convertí en un profesional ingeniero industrial y comencé a ser un asalariado trabajando con una empresa privada En puesto de en oficina. puesto de oficina. 8 horas sentado, no movías el cuerpo. Bueno, mira que cuando yo empiezo trabajando con una empresa que se llama aquí hoy en día Friocosta. Friocosta es una empresa de servicios de refrigeración. Esa experiencia con Friocosta me da una catapulta para entrar a Coca-Cola FENSA. En Coca-Cola FENSA duró 12 años trabajando pues, como coordinador del canal frío, todo lo que tiene que ver con los dispensadores de gaseosas, las neveras. Tú eras Entonces, el que distribuía, el encargado de distribuir logísticamente en Montería. exactamente, no solamente en Montería, en Córdoba, Ah, ok. Sucre, parte de Antioquia y parte de Bolívar. Yo O sea, manejaba todo ese sector. las neveras de Coca-Cola llegaban gracias a Alfredo. coordinador de frío. Y no tanto eso, si se dañaba una nevera, bueno, nosotros fuimos los que montamos todo el tema, por ejemplo, de Cinemar, de Cine Colombia, Ay, súper. esos Todas las equipos. dotaciones, todo. No sé si les pasa, pero ustedes van pues a mí particularmente, tú tomas una Coca-Cola de un dropping, que es un dispensador de Ah, Cinemar. se llaman dropping. Sabe Sí. diferente a la que es A en la- vidrio y a la que es en plástico. ¿Cuál te gusta más? La de vidrio, pero eso ya casi no se consigue. Ajá, sí. Entonces, a mí particularmente me gusta más la de los dropping que la de los dispensadores de gaseosa. En Cinemar hay dropping, en Cine Colombia hay dispensadores. Entonces, el sabor es diferente. Sí. Obviamente la más sabrosa es la de la tica, pero bueno. Bueno, tenemos que hacer Lata. una prueba de los sabores de Coca-Cola. Sí. Diferentes Catar lugares. las Catar. gaseosas. Catar Sí, las toca que cosas. las carnes. Sí, el sabor diferente. Y la de plástico, ya es la... Sí, pero ajá, es lo que se consigue. Que no se nota que tomamos en la bebida. Freddy, listo, tú entras a esa empresa privada y todavía no tienes el diagnóstico, pero ya te llega el nombre. Exactamente. Tengo el diagnóstico, pero no tengo el apellido, por decirlo así. Ok. ¿Y cuál O es sea, el nombre? tengo el nombre de la patología, que es la miopatía, pero no tengo el apellido Ok. realmente. Sí. Entonces, yo estando ya trabajando fue que básicamente me enteré El nombre del completo. nombre completo. Es un nombrecito largo, se llama disferlinopatía o distrofia de Miyoshi. Distrofia, que es como el más común, que uno la distingue, distrofia, Miyoshi. Miyoshi es un coreano que pues se puso a estudiar este tipo de patrones Ajá. genéticos y descubrió que internamente, molecularmente, allá en las células, por allá en las mitocondrias, no sé si te acuerdas de biología por allá, Sí, claro, pero es a nivel celular. celular. A nivel celular hay un deterioro de la fibra muscular. Ok. Eso, entonces, ¿qué está haciendo el deterioro? Ese es ahí donde está el punto. No saben qué ocasiona ese deterioro de esa fibra muscular. ¿Y eres uno en cuántos? O en 1 millón, creería No, yo. ya quiero decir como 1 millón, porque es que yo realmente en Colombia hay 40, ¿qué? Ya casi 50 millones de habitantes y apenas conozco un caso. Dos casos contigo. Conmigo dos. Listo. A mí me empieza como Pero que la sí, cabeza a sabemos que- acelerar con las preguntas. Distrofia de Miyoshi. Vale. Sí. Tú sentías dolor, movilidad reducida, pero la pregunta que a mí me cala es, ¿qué hace la medicina para ayudarte a ti? ¿O qué opciones te dieron? Amalia, mira que Amalia es el mismo punto. Volvemos a al mismo círculo vicioso donde empecé. O sea, hoy en día apenas están empezando a hacer estudios clínicos. De hecho, el año pasado me llamó una fundación que se llama Fundación Jain de Estados Unidos. Es que vamos a empezar unos estudios clínicos y queremos meterlo dentro del programa. Porque como yo me inscribí en la fundación, Sí, claro. ellos me llamaron. Pero tenía que estar radicado en Estados Unidos. Claro. Pero yo tengo una pregunta. Digamos, tú porque tú has
pues conociste tu diagnóstico y tú has comenzado como a indagar más, pero en todo este proceso has tenido acompañamiento de alguna entidad o de alguna clínica o de alguna persona que te diga, mira, vámonos por este lado, vámonos por este, indaguemos en esto, o todo lo has hecho tú solo. No, mira que ese es el gran problema hoy en día y es que todo nos toca solo. Igual ya la persona con discapacidad siempre va a tener un cuidador y ese cuidador es el que te va a acompañar, pero de una entidad como tal, no. Sí, o sea, hay todo un mar de conocimiento, pero un mar de profesionales, pero realmente cuál es la ruta para, uno, tener un diagnóstico, dos, tener la asistencia y la claridad de saber qué es lo que me está pasando. Así es, Amalia. No, y mira que, y para la época mía, pues, cuando yo empiezo a descubrirme la patología peor. Entonces ahí está el pro y el contra. Tú dices, bueno, la tecnología en ese momento me ayudó a no llenarme de preocupaciones, pero también me mantuve desinformado mucho tiempo. Y tanto así, tan desinformado estaba que me mandaban siempre planes de terapias físicas. Ok, Y llego allá a los puntos que me asignaba la EPS en ese entonces y me ponen en una camilla de 10 pacientes por ahí súper alta. y te ponen a ti a quedarte ahí, a que te relajes, entre comillas, con una electroestimulación. Y ahí viene el desconocimiento. La electroestimulación, Amalia, te soy sincero, yo llegaba allí lo más de relajado y quería salir más relajado todavía, pero salía como si me pusieran a correr una maratón. Claro, porque no Yo era lo que decía, necesitaban tus músculos. yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué salgo cansado? Yo Ujú. llevaba mi bicicletica, pues en ese entonces tenía una bicicletica prestada que ni siquiera era mía. Y yo decía, la cuadraba, y yo decía, pero cuando iba a coger la bicicleta otra vez, yo decía, no, no quiero ni montar esa bicicleta. Entonces ya en ese punto tú comenzaste como que, bueno, se supone que lo que va a ser la cura, lo que me va a ayudar a tener una buena calidad de vida, en realidad la estás empeorando. Totalmente. Tú no detuviste tu vida, tú formaste tu hogar, tienes tus hijos, trabajaste. ¿En qué momento llega esa progresiva, degenerativa e irreversible? Sí. Bueno, mira, como te digo, como yo no me llené de esa información que te puede bloquear, y bloquear es literalmente es que hay personas que te dicen, no, tienes tal cosa, Se y postran. de una vez dicen, no, es el fin. Es lo que dialogábamos en el primer episodio, cuando a mí me dieron un diagnóstico muy parecido al tuyo. Y cuando yo recibí ese diagnóstico, yo fui como que, ok, ya yo no voy a poder hacer nada, no voy a poder tener hijos, no voy a poder casarme, voy a quedar en una cama. O sea, yo me fui a los extremos a pensar en situaciones, uno, que no han pasado. Y ya yo me tiré a morir, como dice uno cuando recibe una noticia. Tú no. No, por lo que dijiste ahorita, la tecnología me favoreció y porque la inocencia en ese entonces era más grande que de pronto el querer de pronto achantarme por una enfermedad. Y era como, y Freddy, no, Freddy tiene problemas para caminar. Era como la respuesta. Exactamente. No, sí, tengo un problema que es muscular y que me está deteriorando la fibra muscular, pero que no sé qué pueda pasar más adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso de la electromiografía, de la electroestimulación que me colocaban allá en las terapias, yo salía mamá cansadísimo. Y yo, pues un día dije, no, algo está mal. Le dije al neurólogo, vea, mire, no me mande más para allá porque es que yo salgo cansado allí. O sea, ¿Qué no está pasando? funciona. ¿Qué te están haciendo? No, yo llego, me ponen una camilla, como tienen 5, 10 pacientes más, lo ponen a uno a esperar ahí con prensitas de calor, frío, y después me ponen electroestimulación. Cuando yo le dije a ese señor, no, que después me ponen ¿cómo? Electroestimulación. No, hermano, usted lo están matando. ¿Quién es la vieja esa para irla a linchar? Uy, juepucha. ¿Quién es la fisioterapeuta esa para irla a linchar? Es que está prohibida la electroestimulación para ti. Imagínate. Pero ¿qué pasa ahí? Era un niño inocente, era un adolescente, por decirlo así, un joven. Bueno, ya estaba en la época de la etapa del joven. No, y además estábamos en una época más o menos que, ¿en qué año fue eso? Ya estamos como en Estamos 2008, hablando, 2010. ¿te acuerdas cuando Rosalía existía por allá? Ajá. Bueno, a principios, eso fue, te voy a hablar más o menos de unos 15 años atrás. 2010. O sea, estábamos en una época en donde ese diagnóstico no era común, no se conocía
y pues digamos que tú eras un conejillo de indias. Totalmente. Estaban experimentando contigo qué servía y qué no servía. Literalmente. Hay dolor muscular, pues. ¿Qué pasaba? Hoy en día, ¿qué le digo al profesional que me va a ver? Hey, aquí está el diagnóstico de la patología, estudiala primero. Sí. Hey, no voy a improvise. empezar un plan de terapias. Hey, mira, aquí está la patología, es sin nombre, investiga qué puedo y qué no puedo hacer. Sí, no improvises, por favor. Sí, por favor, porque ya tuve una mala experiencia y sé que me agotó mucho tiempo y eso te va consumiendo el poquito de fuente de energía que tú tienes. Hay todas unas luchas internas en esos procesos personales y llega un momento donde la distrofia de Miyoshi es la que toma la batuta en tu vida laboral, en tu vida familiar. ¿Quién mandó ahí? Amalia, mira, eso es un proceso complejo, pero a la vez también de decisión. Eh, sigo mi vida normal, trabajo, conformo mi familia. De hecho, mi hijo Santiago hoy en día tiene 17 años y pues lo tuve apenas terminé la universidad. Yo dije, pues tengo que seguir trabajando por él. Entonces empecé a trabajar, empecé a luchar más y comencé, digamos, no solamente a luchar por una familia, por un hogar, sino también a batallar con una patología que tú decías, bueno, ahora para irme en buseta es complicado. Sí. Sí, porque es que las bucetas en Senador, si hoy en día no cuentan con los apoyos técnicos, tecnológicos, mucho menos en esa época. No, y de hecho el sistema de transporte intermunicipal del departamento de Córdoba es más conocido no por la comodidad, sino porque el sobrecupo, los El horarios, inconformismo. No, y comenzando por el hecho de la altura, para tú las subirte escalas. al bus, Totalmente. no podías. Entonces a mí en ese entonces me ayudaban, pues, que jálelo, pues yo todavía puedo. Pero empecé con esa lucha, ¿por qué? Porque ya tenía varias responsabilidades. Pues ya había dejado a un lado mis hobbies, la Ujú. música, El el deporte. deporte, el fútbol. Y dije, bueno, pues vamos a tapar eh, ese vacío y empecemos a enfocar a otra cosa. Entonces empiezo a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, ni siquiera empecé a trabajar con eso, empecé a trabajar con tesis de maestrías de profesores de la Universidad de Córdoba. O sea que eres súper inteligente, ¿no? Pues eso me ayudó mucho a entrar a Frío Costa porque el ingeniero Antonio González, él era profesor de la Universidad de Córdoba y pues me buscó, entonces le gustó mi trabajo, pues me dio la oportunidad en su empresa. Y de eso me catapultó a Coca-Cola y comienzo a trabajar y a vivir una vida Sí, de mejoró tu padre, de estilo. familia. Sí, y mejoraron tus condiciones salariales y demás. Exactamente. Pero ¿saben qué nunca perdí? Y que eso es lo que hoy en día me mantiene con esa fuerza para levantarme todos los días. Es, digamos, esa fuerza espiritual, el creer que ese Dios en el cual yo creo hoy y ese Dios vivo me da esa fortaleza para salir adelante cada día, Amén. así sea el obstáculo que tenga. Mira, tú no me lo preguntas, pero es difícil salir y tú pararte a la puerta y decir, o ni siquiera pararte a la puerta, es sentarte en la cama y decir, ¿cómo me levanto yo ahora? Llegar al baño, para mí el baño es un lugar de miedos hoy en día. Sí, claro. Es, es mi lugar de mayor dificultad, por decirlo Ujú. así. Pero sin embargo, hoy en día, gracias a Dios, pude construir un baño en mi casa acorde a mis dificultades, Claro. ¿sí? Para que se acomodara al punto de que yo pudiera usarlo sin ningún problema. Entonces comencé en ese entonces a vivir mi vida de padre de familia, en familia, comencé a trabajar, tropiezos, en la empresa me caía, cualquier lineecita O sea, un desnivel pequeño. me tropezaba y al suelo. Porque ya empecé a notar que la patología está diciendo, hey, aquí Aquí estoy. estoy. No creas que me he ido, aquí estoy. Como dice, te me hiciste el huevo mucho tiempo, pero aquí estoy. Tus compañeros de trabajo, la familia, la No, sociedad, mira, que ya eso es empezaron a algo, notar. ¿Cómo comenzaste tú a percibir, o sea, te comenzaste a sentir de pronto incómodo o cómo sentías tú como que, pues siempre está la gente boca, ay, ¿por qué se cae? El Ay, ¿por qué ingeniero camina así? Urango. Ay, el ingeniero tiene algo raro, o sea, esos murmuros te comenzaron a afectar.
¿Cómo los comenzaste a percibir? Sí, mira, ese es uno de los procesos más complicados. Y eres de los procesos en que tú dices, el que te conoce, bien, pero si tú ves otra persona que apenas vas a empezar a conocer, como que tú piensas, "Ay, yo no quiero que me vaya caminando así". Claro. Y quizás de pronto, ahorita que tú tuvimos el encuentro, de pronto te sentiste incómoda porque yo no quiero que me vaya caminando así, o yo no quiero que fulanita o fulanito me vayan caminando así, ¿cierto? Entonces dices, y tú lo piensas y te quedas allí, como que, eh, ¿qué hago? O sea, igualito tengo la patología, no puedo hacer nada. Entonces, ese choque te genera a ti como una impotencia, Ujú. ¿cierto? Te genera ese sentimiento de como que tú dices, a veces te preguntas nuevamente otra vez, ¿por qué a mí? Pero bueno, tengo que seguir adelante con esto, tengo que levantarme y no me importa lo que digan los demás. Ay, qué pobrecito. En un tiempo llegué a ser mucho el pobrecito Freddy, pobrecito Freddy, tal cosa, pobrecito Freddy que las cosas no se le dan, pobrecito que mira que tiene esa patología. Y tú comienzas a ser ese pobrecito, pero está en ti cómo cambias ese pobrecito a volverte hoy como un referente, a volverte como una persona que diga, wow, es de mirar. Yo te digo algo, yo pensaba que la gente cuando yo iba a un centro comercial me miraba, Ujú. pensé que era por lástima. O me saludan. Yo llego a un centro comercial y a mí la mayoría de las personas que me ven me saludan. ¿Y por qué te Sí, saludan? me ¿A son de sonríen. qué? ¿Son de qué? Pensé que era decir, no, eso es empatía. Ok. Pero cuando tú comienzas a conocer más de Cristo, más de Dios, dices, no es eso. ¿Por qué me tienen que saludar? ¿Porque estoy en una silla de ruedas? No. No, es la gracia de Dios en tu vida. Amén. Y ahí es cuando te digo y les digo, es que Dios te va a poner a esas personas, esos ángeles, que te van a ayudar en el proceso. Y entonces ahí empiezas a vencer un poquito la pena, empiezas a vencer un poquito el miedo, porque dices, no, es que ya no me da pena porque ya él conoce que tengo esta patología, yo le expliqué que tengo Sí, esto. y no te estás escondiendo, no estás deteniendo tu vida. Y ahí es donde Exactamente. viene la importancia de la red de apoyo, de tener personas que te aceptan como eres y que te cuidan, te acompañan y que no te juzgan y están ahí para todo lo que tú necesites. Totalmente. Freddy, hay un tema laboral y es las condiciones de tu trabajo. Hoy tú tienes una condición de... ¿Eres discapacitado? ¿Ese es el término? ¿O cómo se manejó eso laboralmente? Hoy en día el término discapacitado no se usa, Amalia, Ujú. porque genera mucha expectativa de inconformidad. Ok, Pero si es una persona discapacitada, se escucha feo, ¿cierto? sí. Ni siquiera una persona en condición Condición de de discapacidad, porque es que tú no puedes ir en la vida diciendo, es una persona en condición de discapacidad, y tú ves a una mujer morena con el pelo rubio y dices, no, es una morena, pero con condición de pelo rubio. Sí, ¿Y sí. cuándo has visto eso? Nunca, ¿no? Porque es que no es rubia, por mucho que se lo pinte, nunca va a ser rubia. Entonces, el término condición también fue abolido y hoy en día se usa el término persona con discapacidad. Ok. Y ese es el enfoque diferencial de hoy en día. Y es Porque hoy bueno, en día somos sujetos de derechos. sujetos de derecho. Y es bueno que aprendamos que ya no es con condición de discapacidad, sino persona con discapacidad. Laboralmente, ¿tú cómo quedaste? ¿Te incapacitan? ¿Cómo fueron esos ¿Qué pasa procesos? contigo? ¿Qué Mire, pasa ahí es donde viene laboralmente? el proceso y yo digo, caramba, estoy en una empresa, me gano un salario y digo, pues, pero me gasto la mitad del salario viajando. Sí, claro. Y si no es por Amalia que me pagaba el pasaje, Muy buena clienta. era Montería muy buena Ciénaga de Oro. clienta. Montería Ciénaga de Oro. A mí me tocaba, bueno, Dios me regaló un carro, me acuerdo yo, llegó a la empresa y me dice un compañero, me dice, Freddy, voy a vender el carro, cómpralo. Y yo, man, pero ¿dónde voy a sacar yo esa plata? Haz la vuelta que ese carro es tuyo. O sea, lo declaró así. Wow. Era un Mazda, imagínate tú, empieza con un carro sencillito, un Mazda 2. Y te estoy hablando en el 2010, 2011, Sí, claro. no, 2012, perdón. Y, y bueno, yo dije, bueno, voy a hacer las vueltas, que se me dieron las cosas. Y bueno, comencé a viajar en el carro. Eso me facilitó a mí. Entonces, ahí es donde voy nuevamente. Vuelve y juega Dios en tu vida, colocándote Ángeles. las herramientas para que tú puedas salir adelante. Que muchas veces
las pruebas en realidad nos fortalecen. Y lo que uno ve como algo malo, en realidad es un momento o una preparación para esa bendición y para ese propósito que Dios tiene en la vida de cada uno. Y tú eres un claro ejemplo de propósito. Y de hecho no hemos tocado el tema de que, listo, el proceso es interno, pero ya después Dios te usa de testimonio para el resto. Totalmente. De hecho, es que para Dios no existen las casualidades, sino los propósitos. Entonces, ya en esa etapa de mi vida profesional, digo, pues, me estoy ganando un sueldo, me gasto prácticamente la mitad viajando. Entonces, no. Alguien un día me dijo, Freddy, pero ven acá, ¿tú te puedes pensionar por invalidez? Eso te iba a comentar. Y ¿En serio? Y Sí, de hecho, claro. como tú no tienes en tu hoja de ruta vivir con la patología, Exactamente. nunca fue tu objetivo buscar la pensión de invalidez. Fue como un comentario que salió. Es lo mismo, como les decía hace rato, como no estudié la patología, no me di mala vida que me podía afectar, entonces salía con mis amigos y parrandeaba, tomaba alcohol, sí tomaba alcohol, fiestas, tenía mi banda, tocábamos donde fuera y pues seguí mi vida normal, por eso. Pero si yo me hubiese llenado de información, en ese momento decía, nada, pues es que no puedes hacer esto, 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 esto y esto. Entonces hubiese tenido una vida achacada, una vida allí. Si tú ves hoy en día las personas con discapacidad física, siempre están ahí sentadas en una silla, con la mente en el mundo de los conejos. Y ahí es donde yo digo que el trabajo psicológico que les debemos hacer a las personas con discapacidad va más allá de enfocarlo eso en una visión. Súper. En una visión de vida, porque es que lo que a ti te proyecta como persona es la visión de lo que tú te Total. quieres ver en un futuro. ¿Cómo te quieres ver en un futuro? ¿Cómo te quieres ver en un futuro? Entonces, esa red de apoyo con la que tú hablas ahorita también te va a ayudar mucho. Súper. Freddy, nos has tirado unos comentarios, unos consejos, unas reflexiones maravillosas y ni siquiera hemos llegado a la actualidad. Iniciaste el proceso de pensión de invalidez, ¿cómo fue eso? O sea, ya tú eres un señor pensionado. Yo soy un señor pensionado hoy en día. Me pensioné a mis 36 años, hace 4 años, llevo 4 años pensionado. Y eso es otra bendición en mi vida, otro milagro en mi vida, porque es que en Colombia pensionarse a los 36 años es casi, casi que imposible. Solo creo que las fuerzas militares y policiales, por los años de servicio. Y eso, por los años de servicio. Pero yo acá, y no tanto eso, mira que Amalia es duro, o sea, saber que tú te vas a pensionar y el porcentaje es del 45%. Donde de hecho, si es una persona con discapacidad, el porcentaje debería ser 100%. Sí. ¿Por qué? Todos los gastos alrededor. Porque ¿Cuánto vale la silla? Tú, como persona con discapacidad, tienes que pensar en que para salir a un lado tienes que ir con una persona. Sí, claro, todo el doble. Para la alimentación tiene que ser totalmente diferente. ¿Cuánto vale la silla? Hay sillas de rueda, por ejemplo, entre 600,000 pesos y 6, 7 millones, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. ¿Cada cuánto se cambia la silla? Las Las citas, la movilidad, adaptar el vehículo a tu condición. O sea, hay muchos gastos alrededor de una persona con discapacidad y una pensión del 45%, o sea, Sí. no. Ni Es siquiera la un tema mitad. que deberían de reevaluar. Sí, totalmente, porque es que digamos, No es suficiente. no, y es como por lógica simplemente saber el hecho de que si tú le das solamente el 45% de una pensión por invalidez a un paciente con discapacidad física, pues obviamente esa persona no la va a volver a contratar en otro lado. ¿Y qué pasa? Que, pues, ahí pues el arrastre del mínimo es el que te va a llevar a un salario mínimo. Sí. Pero digamos, si la condición no fuera que fuera un salario mínimo y tú te ganaras un salario mínimo 45%, ¿cuánto te quedaría realmente? Claro. Entonces, yo empiezo el proceso porque alguien me dice un día, y es un médico, cuando uno se hace las pruebas estas de ingreso, Pruebas de esfuerzo, son médicos ocupacionales. ocupacionales. Médico ocupacional. Entonces él dice, ven acá, pero tú te puedes pensionar por invalidez. Yo, sí, ¿cómo es eso? No, a la gestión. Di que te hagan un proceso, que te hagan, eso se llama, te hacen una junta Junta médica y te hacen la primera valoración. Si no estás conforme con la junta médica local, viene una regional para Y que después conozcan
Y posteriormente, si no estás de acuerdo con el resultado de la regional, está la nacional. Y hay una calificación Exactamente. Entonces, dependiendo tu tipo de trabajo y cargo. ¿cómo funciona el sistema de esas? Eso se llaman PCL, diagnóstico de la pérdida de capacidad laboral. Ujú. Entonces, yo voy aquí a la local, que es aquí en Montería, y pues me hacen la valoración de la PCL, a la pérdida de capacidad laboral, y el resultado salió en un 34.7%. ¿Cuál es la escala? La escala, la ley te dice que para poderte pensionar, ese es el 50% más 1. Está 51. 50% más 1. Y yo dije, bueno, pues este no es el resultado que me va a pensionar a mí. Pero yo tenía la fe, y tú sabes que la fe es la certeza de lo que no esperas, pero que tú tienes la convicción de que lo vas a lograr. Y bueno, y dije, no, hice una apelación. No fue un día a un abogado y le dije, haga una apelación allí. Presenté mi apelación y me mandaron para la Junta Regional. COVID. Ay, Se metió el COVID. Entonces todo era virtual. Y me acuerdo yo que el de la Junta Regional me hizo el proceso, la validación vía Skype, creo que fue en ese entonces, o Zoom, no me acuerdo. Pero fue virtual. Y el médico me dijo, no se preocupe que usted lo va a lograr. Fue lo único que me dijo. Cuando me entregaron el resultado, 50.78%. faltaba el 0.22, ¿qué? Pero ya eso es redondeado a 51. Ok, claro. Por encima de 60 ya redondea. Así pasaba uno en la universidad. Así pasaba uno arrastrado y con curita. En, Sí. en cálculo, en 296, ya se lo arrastraba el A veces el sistema. sistema lo arrastra. Bueno, a mí el Te sistema me mata arrastró a rastro. Ay, 50. Dios mío. No tuve que llegar a la nacional. Ya con eso, como es una empresa privada, a uno le entregan una nota ejecutoria. Si fuera una empresa pública, o sea, si fuera un docente o un empleado público, le entregan una resolución. Sí, claro. Ya con eso fui a la... Yo tengo un fondo de pensión privado que es protección, llevé mis documentos allá y aquí estoy. Señores, me tienen sí o sí que pensionar. Y ahí, para la gloria de Dios, hoy estoy pensionado. Listo, pero tú no te detuviste ni laboral, ni en emprendimiento, ni en tu ambición de negocio, Entonces, ni en tu propósito de vida. La pensión fue garantizar no Ese tener, propósito. no tener que desplazarte todos los días a un horario, porque incluso hasta en la modalidad de teletrabajo en su momento, pero totalmente. ya la condición, ya la distrofia de Miyoshi ya estaba generando incomodidades, dolores. Listo. Así es. Hay un punto, ¿qué pasa después de la pensión de invalidez? ¿Y en qué momento te encuentras con la situación en la que estás hoy en día? Exactamente. ¿Qué me da a mí ese plus? Y es el estar pensionado, obviamente me libera una carga, De los hombres. ¿sí? De responsabilidad. Porque dice, bueno, ya voy a recibir una mesada y tengo pues mi salario mensual. Digo, pero ¿qué hago? O sea, no me puedo quedar aquí sentado. Wow. El propósito, la visión, es decir, no, ya yo me quiero en mi casa. No puedo quedarme aquí. Estando ya trabajando en Coca-Cola, yo voy a montado mi primer emprendimiento. Y es una carnicería que se llama Carnicería El Punto y Coma y que hoy por hoy existe. Aún está funcionando en el mercado y tiene más de 13 años en el mercado. Entonces, estando allí, ese fue mi primer emprendimiento y hoy en día me la maneja mi papá. Es el que la administra. Entonces, empieza esa parte del emprendimiento y comienzo a leer libros de motivación, digamos, no, pues más de temas estratégicos, educación financiera, ¿sí? Mentes millonarias. Sí, te empiezas a formar, a educar, a Comienzo a capacitar. formarme porque es que yo decía, hay alguien, dice este señor Yokoi Kenji, no, mentiras, no es él, Kiyosaki. el de padre rico, padre pobre, dice, Kiyosaki. si tú le das a un mono y le pones bananas y le pones dinero, él va a ir a las bananas, ¿cierto? Pero si tú le pones solo bananas, va a ir a bananas. Le pones dinero y bananas, va a ir a las bananas, sin saber que el dinero le puede ayudar a comprar muchas más bananas. Entonces, empiezo a empaparme de esa parte de emprendimiento
y comienzo a probar. ¿Quieren saber cuál es la clave del éxito de una persona? Probar. No. Atreverse. El éxito Fracasar, de Dios intentar. es el principio de la sabiduría y que te lleva al éxito es el temor de Jehová, a Dios. Ok. Entonces comencé a poner mis proyectos de vida en manos de Dios. Y de ahí donde nace todas esas ideas de emprendimiento. Entonces comienzo a trabajar y me doy cuenta cuando en ese gobierno actual del presidente Gustavo Petro, él comenzó a decir todo el plan de desarrollo nacional. Y comencé a decir, pues entonces enfoquémonos por allí, Sí, claro. enfoquémonos por acá y enfoquémonos por acá. Y comencé a visionar esa parte. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en lo privado creces, pero en lo público creces más rápido. Ok. Entonces comencé a crear, hoy en día tenemos nuestra propia fundación, se llama Fundación Franco. Felicidades por ese logro. Esa fundación está enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas con vulnerabilidad, Ok. con discapacidad y sus familiares. Y los cuidadores, o sea, toda la red de apoyo. Exactamente, toda la Y, red de apoyo. y se enfocan en municipios o en qué territorios. Bueno, mira, nosotros estamos en Cienadora y nos hemos desplegado en algunos territorios como Chimá. Hicimos un proyecto muy bonito hace poco con personas con discapacidad. Les dejamos patios productivos, le trabajamos a la parte psicosocial y pues hicimos un trabajo de fortalecimiento a la política pública para que esas personas hoy en día crean y se sientan como personas de derecho. O sea, Wow. hay un enfoque diferencial y esas personas tienen que sentirse que son hoy sujetos de derecho. No, y es que además el enfoque diferencial más obvio es que una persona con discapacidad tenga una fundación en donde él entiende a la perfección todo lo que están viviendo las demás personas y es la manera más ideal de tú ponerte en los zapatos del otro porque ya tú pasaste por ahí, ya tú sabes lo que necesitan las personas con discapacidad, ya sabes lo que puedes hacer y eres esa voz y ese aliento para todos ellos que de pronto se preguntan, bueno, tengo una discapacidad, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué sirve? Y tú eres un claro ejemplo de que la discapacidad no limita. Y hoy en día con tu Fundación Franco y con todo lo que estás haciendo, es más, con este mensaje hasta me sacaste lágrimas, Sí. es un claro ejemplo de que la discapacidad no es una limitación y que uno tiene que aceptarlo y cuando tú lo aceptas, tu vida se vuelve más tranquila y más llevadera. Sí, te liberas de esa carga y empezamos con un joven de 16 años que no podía hacer los mismos pases de fútbol, pero hoy estamos con un adulto, empresario, gestor social y que está liderando políticas públicas en pro de las personas con discapacidad de su municipio y que hoy es un referente en materia de enfoque diferencial y de sujetos de derecho. Así es. Es impresionante. A mí simplemente no solo por el cariño, nos conocemos hace, no vamos a decir el tiempo, nos conocemos hace varios años, pero es ver también progresivamente, y no el progresivo degenerativo irreversible de la enfermedad, sino tu historia de vida ha sido progresiva de crecimiento, de desarrollo y de impacto. Lo que fue el diagnóstico es el diagnóstico, pero la historia de Freddy ha dado un giro donde él hoy por hoy es referente y sus acciones impactan de manera positiva una comunidad. Y si hoy yo voy a Ciénaga de Oro, necesito una persona para trabajar con personas con discapacidad, Freddy Franco. Fundación Franco, ahí tenemos todas las alianzas y tenemos todo el acompañamiento para, uno, cambiar la narrativa que como sociedad, que en los pueblos es muy difícil, y entender que el mundo no es como nosotros lo vivimos. Hay unas personas que necesitan moverse de una manera diferente, caminar de una manera diferente, comunicarse de una manera diferente y son nuestros impuestos, son ciudadanos colombianos, ellos también merecen ser protegidos por el Estado, por donde pagan una obra, pagan un edificio con dineros públicos, debe tener acceso y debe haber un intérprete y debe haber esas condiciones que les garantice su acceso a la salud y al desarrollo de su proyecto de vida. Amalia, y para todas las personas que quizás vean este podcast, no es fácil.
Nadie dijo que Sí. iba a ser fácil. Y es claro que ese proceso de veintitantos años es un claro ejemplo de que para llegar al éxito tenemos que pasar por tropiezos, tenemos que pasar fracasos, tenemos que llorar. Es decir, de lo que te sientas en la ducha o en el sanitario y puedes llorar, llora todo lo que tengas que llorar. Porque las lágrimas limpian ese dolor. Pero el proceso, a pesar de que no es fácil, a pesar de que es doloroso, también te genera un fresquito de conformidad cuando tú comienzas a ver los resultados. Eh, yo tuve tropiezos, empecé con negocios, me caí, así como me caía por la condición física, así también me caía En el emprendimiento. en el emprendimiento, así también me caía en lo familiar, así también me caía en lo social, porque es que mis amigos dicen, pero vamos a tal parte, y tú solamente por pensar el hecho de incomodarlos a ellos, como quizás ahorita los incomodé al set de logística de aquí, eso es lo que a veces uno dice, no, no. Pero yo les digo, no digan no, no se puede, sí se puede. La limitación está solo en la mente. Wow. Solo en la mente nos limita. Aquí donde tú me ves hoy en día, o donde ustedes me ven, yo me he tirado de parapentes. Sí, yo vi la foto. He estado en montañas rusas. Bueno, le llama montaña rusa a uno, pues. Sí, 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 sí. A mí me decían cuando peladito, montaña rusa. Y de esas de impacto, o sea, a mí me gusta lo extremo. Y vas a la playa. Me he metido en el mar, me he metido en piscina, me he tomado mis buches de agua salada, pero lo hago. Sí. Sí, o sea, si lo hago, quiero estar en la nieve, sé que me va a ser difícil porque no lo voy a poder caminar, ¿Quieres pero, conocerla? Es un sueño. pero son cosas que lo que uno se proponga en la vida, con fe, con amor y con dedicación lo puede conseguir. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Qué te dicen? Ya casi adultos. Mira que mis hijos y sus compañeros me dicen, papá, es que tú eres un papá cool. Primero me dicen así. Ok. Y aparte de eso también ellos ven el esfuerzo de día a día Así es. y ven el sacrificio que uno hace todos los días desde que uno se levanta. Porque es que cuando tú estás dormido, todo se te enfría, hasta los pensamientos. Sí. Pero cuando tú te levantas para entrar el cuerpo en calor, ahí viene la tortura primera del día. Pero entonces tú levantas tu mano, agradeces a Dios y vamos para que sí. Mis hijos, pues ellos ven a su papá como un referente, como un ejemplo a seguir. Wow. Y incluso lo he visto reflejado en sus compañeros porque hay compañeros que me preguntan, son estudiantes de octavo bachillerato, noveno. Señor Freddy, pero venga, Señor Freddy. sí, porque ya me gané el título de señor. De señor. Pues ya eres un señor pensionado, ya. Pero yo digo que me lo gané por mi papá, porque dice señor Freddy, todo el mundo quedó el señor Freddy. Pero entonces yo trabajo con madres comunitarias, entonces también son mayores que yo, pero me dicen señor Freddy, tal cosa. Ay, no. Yo, pero ¿por qué me dicen señor Freddy? Y para nosotros, Es que por Freddy. respeto. Ah, Ok, ok. Y ¿Saben qué se gana uno con todo eso? El respeto. ¿Y por qué? Por la admiración. O sea, admiración sinónimo de respeto en este tipo de casos. ¿Qué te dicen los niños? Dice, señor Freddy, ¿cómo hace uno para ser exitoso como usted? Ay, divino. ¿Qué tengo que hacer desde ya? Y yo, bueno, empieza a estudiar. Sí. Empieza a leer libros que desarrollen tu mentalidad empresarial. Sí. Y eso es lo que invito yo a la gente hoy. Hay que leer, hay que investigar. Miren, yo les pongo ejemplo a los profesionales de hoy en día, jóvenes, que me dicen, no, señor Freddy, mire, es que yo soy tal profesional y quiero que, no sé, me tenga en cuenta en un trabajo en su empresa. Ujú. Si ustedes se van a todos los ministerios, ¿cuántos ministerios hay en Colombia?
creo que 13, ¿no? Hay más de 12, 10, parece. más de 10. Bueno, hablemos más de 10. Y comienzas a esculcar uno por uno. Y te vas dando cuenta que hay proyectos de tal cosa, que te puedes presentar por aquí, que te puedes presentar por acá, que hay X convocatoria. Tú dices, ahí está la visión, pero no lo hacemos. Hey, ahí está el trabajo. Y son Pero convocatorias públicas y son páginas públicas que ya hay acceso a internet en zonas gratuitas. en todos lados. Entonces, hoy en día yo le digo al profesional, pues, yo hoy en día tengo mi fundación, que les hablaba ahorita, tengo una asociación de campesinos porque también mi lucha, no solamente por las personas con discapacidad, sino también por el campesinado. Por la seguridad alimentaria. El tema de seguridad alimentaria. Hoy en día trabajo con mi empresa distribuidora en la distribución de alimentos con asociaciones de madres comunitarias que trabajan con bienestar O familiar. sea que de la empresa privada tomaste todo el tema logístico y lo llevaste a otro campo social. Exactamente. Todo el tema logístico lo llevé al campo público y social. Wow. Y hoy en día estamos trabajando con programas de bienestar familiar en Ciénaga de Oro, en Sagún, en Tuchín, Planeta Rica, Buenavista. O sea, tienes toda la zona de la Sabana y del Bajo San Abarcamos Jorge. varias zonas, pero estamos en varios proyectos. Por ejemplo, estamos con Manesca, que maneja todo el tema de prevención a la desnutrición, y ella maneja pues, los sectores donde hay comunidades indígenas. Municipios PD como por ejemplo Montelíbano, está Planeta Rica, Buenavista, también tenemos Tuchín, Humil, San Andrés de Sotavento Así y todo Chimbal. Córdoba. Sí, toda la zona de resguardos. ¿Qué te iba a decir yo? Y priorizando, o también otro renglón de la sociedad, personas con discapacidad, lo social maravilloso y nuestro campesinado. Freddy, tenemos que cerrar con un mensaje que yo creo que nos has dado mucho y gracias de antemano por compartirnos estas píldoras de sabiduría y quién es Freddy sin la distrofia de Miyoshi. Un mensaje a las personas que de pronto estén atravesando por un diagnóstico, que estén como perdidas. Bueno, mucha fe en Dios, mucha fe en sus sueños, proyección, visión, sobre todo una visión muy clara de lo que realmente, a dónde quieren llegar. Es como cuando tú vas a hacer un proyecto, tienes que poner la misión, la visión, bueno, igualito es saber que sí se puede, saber que soy un sujeto de derecho y que tengo los mismos derechos que cualquier persona en condiciones normales. Saber que hay muchas plataformas, muchas páginas, donde están las oportunidades y aprovechar esa coyuntura y hacer, no estar buscando, sino uno mismo generar la oportunidad. O sea, lo que yo invito hoy a las personas con discapacidad y en las personas en general es generemos nosotros mismos las oportunidades. Nosotros mismos creamos la oportunidad y ahí mismo de una idea o de una problemática nace un proyecto. Y ese proyecto se ha reflejado en una historia de vida. Bueno, Freddy es el claro ejemplo de que una condición, una enfermedad, un diagnóstico no te puede limitar. Hoy Freddy nos ha mostrado un poco de su vida y de cómo la distrofia de Miyoshi, ya dije el nombre bien, y cómo la distrofia de Miyoshi no lo paró, sino que lo impulsó a tener su Fundación Franco y tener las empresas y la asociación. Y la asociación que hoy en día tiene. Freddy es el claro ejemplo de la palabra resiliencia. Cómo él cogió esa enfermedad, ese diagnóstico, y lo convirtió en una oportunidad de vida y en un propósito de vida y en una enseñanza para todas esas personas que pasan por situaciones parecidas. Y bueno, este fue nuestro tercer episodio de Aunque Incómodo Podcast. Recuerden que lo que sana, primero incomoda. Muchas gracias.